Bueno, ya está con nosotros César Villalona y estaremos hablando acerca del gasto corriente del gobierno. Esto en contexto de que hay varios sectores, específicamente FUSADES, que afirma que el gobierno es como un enfermo que no quiere tomarse la medicina. La medicina es reducir el gasto corriente, pero queremos entender un poco más acerca de esto y, por supuesto, trasladárselo a ustedes. César. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Primero quisiera conocer qué es gasto corriente para saber si es cierto que el Ejecutivo está enfermo de eso. Bueno, el gasto corriente es uno de los 3 gastos que tiene el gobierno. Los otros 2 son el gasto de capital, que son las inversiones, construcción, construir una clínica, un hospital, una carretera, la amortización de la deuda. Eso representan el 20% de la amortización de la deuda interna y externa. Y el 80% es el gasto corriente, que es el otro gasto, es el más grande, y se divide en salarios de la gente que trabaja en el gobierno, los subsidios que el gobierno entrega, los intereses que tiene que pagar de la deuda, todos los gobiernos tienen deuda, y el gasto de compra de bienes y servicios de las instituciones, papelería, transporte. Esos 4 rubros constituyen el llamado gasto corriente, que es el 80% más o menos del gasto del gobierno. Y el otro 20%, como decía, es inversión y amortización de la deuda. Lo que ha estado diciendo la oposición, concretamente la ANE, FUSADES, ARENA, es que el gobierno tiene un elevado gasto corriente, que gasta mucho, y que a eso se debe sus problemas financieros. Cuando decimos problemas financieros es que siempre tiene un déficit, y eso le obliga a endeudarse. Esto es histórico. El déficit se arrastra desde hace muchos años, pero nosotros creemos que esa no es la causa del problema, del déficit del gobierno. Creemos que hay una explicación que tiene que ver con la falta de ingresos, no con el problema del gasto. Producción nos pondrá en pantalla un cuadro que explica más o menos, entiendo yo, lo que es el gasto corriente. Ahí tenemos el incremento del gasto corriente. Sí, empezamos con el gobierno de Cristiani. Sí, aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Fíjate que en el gobierno de Cristiani, ese 139% que aparece ahí es el incremento del gasto corriente. Es decir, el gasto de bienes y servicios, salarios, los subsidios de la época y los intereses de la deuda crecieron mucho, prácticamente se duplicaron. Y hay una característica, en el gobierno de Cristiani hubo muchísima inversión. Veníamos de firmar la paz y muchísimos sectores apoyaron y hubo una dinamización de la economía bastante importante. Sin embargo, creció en un 139%. El gasto corriente, que debió haber crecido más el de inversión. En el gobierno de Calderón Sol creció 49%, creció menos, pero es un crecimiento alto. Luego tuvimos el gobierno de Flores, donde creció 25%, y el gobierno de Saca 47%. Ahora fíjate los 2 gobiernos del FMLN. El de Funes, el gasto corriente ha crecido 18%, o sea, creció mucho menos que el de Saca, que creció 47%, creció menos que el de Flores, mucho menos que el de Calderón Sol y mucho menos que el de Cristiani. Y en el gobierno actual, el año pasado creció 2% y este año va en menos 0.8%. Entonces, ¿por qué se dice que hay un alto gasto corriente? Los gobiernos del frente no se caracterizan por un elevado gasto corriente. Los que se caracterizaron por un gasto alto de salario, de papelería, de pago de la deuda, etcétera, fueron los gobiernos de Arena. Entonces, ¿por qué FUSADES plantea que hay que reducirlo? Este año se ha bajado menos 0.8%. En concreto, ha bajado mucho el gasto de funcionamiento de las instituciones y se han focalizado los subsidios. Esta idea que plantean es para enmascarar el problema real del déficit, que no es de gasto. Ahora, solo para dejar este cuadro en firme, ¿de dónde se obtienen estos datos, César? Estos datos son del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Totalmente comprobables. Sí, son fuentes oficiales, fuentes de gobierno de los gobiernos anteriores y del gobierno actual. Todos esos datos son públicos. Entonces, realmente el problema financiero del gobierno no está en el gasto, por lo menos en estos 2 últimos gobiernos. No está, porque no crece mucho, incluso este año va bajando. Creemos que es un problema más de ingresos, que tiene que ver con la evasión de impuestos. Justamente eso es lo que se quiere ocultar. Decir que al gobierno no hay que darle más dinero, ¿verdad? Sino que debe gastar menos. Y ya está viendo que está gastando menos. César, hay una preocupación, hay muchísimas notas en redes sociales en las que afirman que el gobierno entra en una situación de impago a partir del mes de octubre. Incluso ayer se tuvieron algunas declaraciones del ministro de Hacienda en las que ponía a entrever que uno de los sectores que se vería afectado es el de las pensiones, específicamente el público. A raíz de esto hay mucha gente, mucho pensionado de gobierno que piensa que en octubre va a llegar al cajero a tratar de retirar su pensión y no va a encontrar nada. ¿Qué hay de cierto en esto? No, hay una confusión.
El gobierno tiene que pagarle a las AFP, que son empresas privadas, 71 millones de dólares. Porque todos los años, desde el año 2006, cuando el último gobierno de Arena, las empresas privadas llamadas AFP le prestan al gobierno dinero para que el gobierno pague pensiones del sistema público, porque ese sistema quebró por las privatizaciones, ¿verdad? Okay. Entonces, todos los años el gobierno le tiene que pagar a las AFP amortización e intereses. Este año tiene que pagarle 71 millones. Hay dificultades de pago, justamente por falta de ingresos, no por gasto. Sí. Y en caso de que no le pague, yo creo que le va a pagar, pero suponiendo que no le pague, no tiene nada que ver con las pensiones que recibe la gente. Tiene que ver con un problema de gobierno a AFP. El gobierno le debe dinero, ¿verdad? Le debe 3.800 millones, una deuda que ya lleva 8 años acumulada, porque se decidió en el año 2008, en el 2006, que se pagara, y se está pagando desde el 2007 las pensiones, insistimos, del sistema antiguo con préstamos a las AFP. Okay. Bien, entonces para sintetizar, quería decir otra cosa. El problema de ingresos tiene que ver con evasión, tiene que ver con la mora, con la deuda que tienen con el gobierno las empresas, ¿verdad? Y con otras causas, las leyes de incentivo a la empresa privada que le dificulta obtener recursos. Eso se quiere ocultar vendiendo la idea de que el gobierno derrocha y gasta. Y realmente el gasto corriente está bajando. Fue alto en los gobiernos anteriores. Muy bien, particularmente yo pienso que acercarle los beneficios gubernamentales a la gente sábado a sábado, eso no es gasto, eso es inversión y eso es fijarse en la gente más necesitada. Lo digo por unas declaraciones de la diputada Milena de Escalón, en la que dice que llevar el programa del buen vivir es gasto y que sábado a sábado se sigue gastando. Que se exprese la población que recibe ese beneficio todos los sábados y que le conteste a esta señora. Gracias, César. Pausa y ya regresamos.